Sí, sí. Hombre, yo llegué destinado a Madrid en el año 81, en septiembre, a un juzgado de familia que se estrenaba la ley de divorcio, y a la primera persona que conocí en el juzgado fue a tu padre, que era un eminente abogado matrimonialista, y a los otros jueces. O sea, que desde entonces es la amistad la que ha surgido todo. Pascual, Fernando Ledesma, Encarna más reciente porque hace poco que ha llegado a Madrid, pero que ha encajado muy bien en el grupo, y así está. Siempre hay una cosa que comentamos tu padre y yo, que hay un equipo titular y un banquillo, y que cuando falla alguno del titular llaman al banquillo, pero hay que reconocer que a veces el banquillo es mejor que los titulares. Hombre, el núcleo de los que estamos allí es la justicia, abogados, magistrados, jueces, catedráticos, y siempre, claro, el leitmotiv de toda nuestra conversación, salvo algo esporádico, de que incluso hablamos hasta de fútbol, porque nos da por entender a todos de fútbol y no entendemos nada de fútbol, pero en fin, nos da por entender. Hablamos de cine, de teatro, y sobre todo hablamos, después del derecho, yo creo que es de literatura, de los libros que nos gustan, lo que estamos leyendo. Eso también hacemos un intercambio. No, hubo una época en que sí, tuvimos que representar y hubo un movimiento que se llamaba Justicia Democrática en la época del franquismo, en que teníamos que marcar una impronta de la lucha contra la dictadura dentro de nuestra actividad judicial. Pero eso ahora ya no hace falta, yo creo que no. Marcamos, unos podemos ser, no me gustan ya las nomenclaturas, progresista, puede ser reaccionario, no. Porque ahora ya sabemos que tenemos una justicia como poder y como servicio público que en el franquismo no existía. Y ya con eso funcionará bien, funcionará mal, habrá jueces buenos, habrá jueces malos, habrá abogados buenos, habrá abogados malos que también intervienen en la administración de justicia, habrá funcionarios buenos, malos, pero ya no es marcarnos una pauta, sino aplicar la ley. Hombre, no me gusta que me llamen juez franquista porque puede ser un sentido peyorativo. Yo administré justicia estando vigente el franquismo. Yo ingresé, tengo muchos años, pero no me importa decirlo. Yo ingresé en la carrera judicial en el año 60 y hasta el 75, que vino la democracia, estuvimos con el régimen franquista. Y además en los años 60 era franquismo duro y puro. Ya el tardofranquismo de los años 70 en adelante era otra cosa. Pero por eso yo estuve y me di cuenta de lo que es una justicia constitucional, lo que es una justicia democrática de verdad, a partir del año 75, 76 o 77, con la Constitución prácticamente. Muy bien, lo teníamos muy asimilado ya, la transición. La transición fue una... Ahora empiezan a denostarla, yo no me lo explico. La transición fue un ejemplo, porque en España, que todo lo hemos solucionado a garrotazos, así estamos hartos de ver, no la última guerra civil, por desgracia, que fue espantosa y deplorable, sino las guerras carlistas también de tipo sucesorio, la revolución gloriosa que acabó con una monarquía, siempre ha sido a base de tiros. Y esta vez no hubo un solo tiro. Si hubo algún tiro fueron de estos asesinos, llámese ETA, llámese Grapo, que vivían por su cuenta. Y que no fastidiaron la democracia y la transición de milagro, porque el pueblo español estaba deseando ser democrático, pero hicieron todo lo posible por cargárselo. O sea, yo creo que estos señores, aparte de ser unos asesinos, no les interesaba nada la democracia. Pues muy mal, muy descontento, porque es que no nos dejaban competencias. Había la jurisdicción militar que se llevaba hasta los delitos de atraco a los bancos, que no tenía nada que ver con la justicia militar. Estaba el Tribunal de Orden Público que se llevaba todo, y a nosotros nos dejaban eso, que yo digo en plan de broma, con los temas de cheques, que eran los cheques sin fondos que se daban, y choques, que eran los accidentes de tráfico.
Y lo demás era, en este sentido, una justicia disminuida. Nada más que se empezó a aplicar la Constitución. Y un ejemplo clásico y claro es el que yo viví cuando vine a Madrid, destinado a un juzgado de familia, que se empezó a aplicar el divorcio cuando todo el mundo se rasgaba las vestiduras y decía que era el fin del mundo, en contra no solo la Iglesia, sino la derecha más acérrima, pero la derecha más acérrima se dio cuenta que sus chicos y sus chicas también se divorciaban, ¿sabes? Y que era necesario. Y entonces ya se acabó la cuestión, ya no era tan malo, era conveniente. Yo la justicia me gusta siempre enfocarlo y procurar explicarlo. Hay que distinguir la justicia como poder judicial, que lo establece la Constitución con ese nombre. O sea, la Constitución no habla de poder legislativo ni poder ejecutivo, en cambio habla de poder judicial. Y el servicio público de la justicia, que es lo que se da al ciudadano, que el ciudadano reclama como un servicio público a la justicia que le resuelva los conflictos. Pues bien, este servicio público de la justicia no está completado por una sencilla razón, por falta de medios. No les ha interesado nunca a ningún gobierno que la justicia anduviera con medios suficientes para poder actuar rápidamente, convenientemente. Era un servicio público secundario. Y no quito ni una palabra. No les interesaba, no había dinero para todo en la época buena, ahora ya no, con las restricciones ya no hay dinero casi para nadie, pero en aquella época que había dinero para todo, que se derrochaba, nunca se ocuparon de proveer al servicio público de la justicia de los medios necesarios para que pudiera actuar eficientemente. Claro, puede ser. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy palpable. El juez Ruz. El juez Ruz, aparte de llevar Bárcenas, aparte de llevar Gürtel, aparte de llevar SGAE, aparte de llevar lo de la justicia universal, un juzgado y un juez no puede aguantar ese ritmo. Tenía que haber, en vez de 5 juzgados, haber 10 juzgados. Y no es pedir una exageración, porque el porcentaje de ciudadanos por juez en España es mucho más mayor, hay menos jueces por ciudadano que en Alemania, Francia, que son países que están en nuestro entorno. O sea, es una pena. Se ha intentado hacer trampa, como lo intentó un ministro de Justicia, no el actual, otro más anterior, decir que sí que había muchos jueces y contaba como jueces a los jueces de paz de los pueblos. Exactamente. Es más, te voy a decir, yo creo que sobran leyes, que hay redundancia de leyes. Muchas leyes se entrechocan entre sí por tratar de legislar en el momento concreto, para el caso concreto. Lo has visto, hay un horrible asesinato en Sevilla o en otro sitio de una niña, ya quieren que el Código Penal se cambie por esto. No, no, el Código Penal hay que hacerlo reflexivamente, con mucho cuidado y con mucho tacto, porque es la Constitución negativa. O sea, es la constitución de los no derechos para el ciudadano. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que no se puede juzgar. Como ahora esa ley de seguridad ciudadana que se está inventando, esta desgracia de ministro de Interior que tenemos ahora, porque hay manifestaciones, pues nada, el que salga a la calle a manifestarse, aunque sea con un carrito de niños, multa, y si no le pega un golpe los antidisturbios. Y además con justificación legal. Eso no se puede hacer, así no se puede legislar. Exactamente. Y aparte de lo ideológico, un ejemplo. La ley esta famosa, este anteproyecto de ley de aborto. ¿Qué necesidad sociológica hay hoy en España para hablar del aborto? Si ya tenemos una regulación. Olvídate de las órdenes de la conferencia episcopal que le da el señor Gallardón. No hacía falta, pues ¿para qué legislar? ¿Para qué? Ahora ya lo están retirando porque ve que no gusta y que pueden perder votos.
Ha habido además una contestación por Hombre, parte dentro del Partido del Popular, Partido Popular, pero y muy en grave, el ¿eh? extranjero hemos sido portada también por Hombre, todo por esto. todo, si es que no se le ocurre a nadie, si es que no se puede actuar así. Son personas que tenían una pátina de inteligentes, como era Gallardón, que parecía un hombre sensato, más bien escorado un poco centro-izquierda, y luego ha resultado, cuando ha tenido poder de verdad legislativo, un espanto, porque no se puede tirar más a fondo contra la Administración de Justicia que con sus leyes orgánicas, y no te digo ahora con lo del aborto. Muchísimo. Muchísimo. Yo no sé, lo he intentado estudiar. No veo razón para que sea tan conservadora la judicatura española hoy por hoy. No veo ninguna razón, no lo sé, no sabría explicarme. No sabría. Hombre, era lógico que ampliándose el número, cuando yo, antes de entrar en la Constitución, había 400, 800 jueces como mucho, ahora hay 5.000. Y es lógico que en esa masa hubiera, pero no, predomina el conservadurismo. Eso desde luego. Un juez no se puede salir de la ley. Ahora dentro de la ley se pueden tener posturas progresistas. Yo creo que sí, toda ley te da un camino. No hay otra manera, vamos, yo creo que sí, en fin, pero no. Me has hecho meditar esto de Encarna, lo pensaré. Pues quizás sí, pues debiera ser, pero no veo la razón. Ahora también hay que tener en cuenta que los dos últimos gobiernos socialistas, tuvo dos leyes muy progresistas, que yo no lo veo el progreso por ningún lado, pero se califican así, como la ley de matrimonio homosexual y luego también el divorcio exprés. Pero en lo demás no ha sido de progresista, nada de nada. Ha sido el sometimiento a la Iglesia Católica, no se ha atrevido a denunciar los tratados con la Santa Sede, sigue dando una cantidad de dinero a la Iglesia descomunal. Es más, es lo único que no ha bajado, ni bajó, ni baja ahora dentro de los recortes presupuestarios, la subvención a la Iglesia Católica. Y tiene razón, y fue el que pegó ya el golpe maravilloso para subvencionar a la Iglesia y permitir que no cumpliera el compromiso de decir: nos estáis subvencionando 3 años y luego ya nos valdremos por nuestros propios medios, los feligreses. El que no le obligó a cumplir eso y además les elevó enormemente las subvenciones fue el gran ministro socialista Juan Alberto Bello. O sea que por eso hablar de estas cosas hablar de progresismo, conservadurismo no tiene razón de ser. Lamentablemente. Hombre, no me digas, vamos, ya lo creo. Yo creo que sí, se están haciendo grandes esfuerzos. En mi época aprobábamos la oposición, estábamos cumpliendo un paripé en una llamada escuela judicial y a pelear. Aquí ahora ya hay una formación continuada de todos los jueces. Por cierto, hay muchos cursos, hay muchas reuniones, hay muchas asambleas, mucho cambio de criterio que en nuestra época no existía. Y sobre todo hay una escuela judicial moderna, la que está en Barcelona, que precisamente Pascual Sala, estando en el Consejo de Presidente y yo vocal, se llevó ese consejo, la Escuela Judicial, a Barcelona, con un poco escándalo del centralismo madrileño, vamos. Y hay buena formación, ¿eh? No se puede, los jueces ahora si no saben es que no quieren estudiar. Exactamente. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, para interpretar la ley hay que saberse la ley. Yo sé que el peor método, pero que es el único método que confío, es la oposición. Yo soy
partidario absoluto, y soy partidario del famoso cuarto turno, tan denostado por el conservadurismo de la carrera judicial, de que puedan abogados, profesores titulares, catedráticos, acceder a la carrera judicial por ese llamado cuarto turno, que no es oposición. Ya, que le da más variedad. Sí, hombre, claro, y es savia nueva y savia que está en la calle, vamos. Cada vez menos, cada vez menos, mucho menos. Ya los jueces están en la calle totalmente. Eso ayuda, ¿no? Hombre, que se ayuda, eso es vital. Encerrarse en una torre de marfil era ridículo. Antes el juez no se saludaba con la calle, se paseaba solo con su mujer por el pueblo, vestido de negro. No, eso es espantoso, y yo lo he vivido también. Pero ahora no, hay que estar en la calle con los problemas sociales, y si quiere ir a una manifestación se va, vamos, no pasa nada. O sea, eso sin duda. Mira, el Consejo General del Poder Judicial fue un trufo que aspirábamos todos los jueces progresistas. Justicia Democrática lo llevaba en su programa. Existe en Portugal, existe en Italia, y es la cúpula política del Poder Judicial. O sea, que dice, es que el Consejo está politizado. Pues claro que está politizado, faltaría más. Hay representantes de los distintos partidos. Eso es como si dices que el Parlamento está politizado, porque hay gente del PP, del PSOE, de Izquierda Unida. Claro, o sea, es un órgano político. El Consejo General del Poder Judicial no pone sentencias. No puede revocar las sentencias que dicta el último juez de España. No puede tocarlas. Ahora, tiene que marcar las directrices de lo que es, informar todos los proyectos de ley que afecten a la justicia, inspeccionar los juzgados para que vayan cosas, eso, y es normal. Que los políticos, al nombrar o proponer o decidir qué jueces o qué vocales tenían que ir, han descuidado. Por ejemplo, hubo una época que los partidos nacionalistas, tanto Convergencia y Unió como el Partido Nacionalista Vasco, despreciaban de tal manera al Consejo que mandaban a los mindundis. No cito nombres, cuando no mandaban a un delincuente como a Pascual Estivil, que lo mandó Convergencia y Unió. O sea, pero un delincuente que está en la cárcel. No es decir, es que eres un bandido, no. Uno de los pocos jueces condenados por corrupción. Pero una corrupción repugnante, pero no nos vamos a meter porque esto es otro camino. Pero eso es el desprecio que tenía Jordi Pujol por el Consejo del Poder Judicial, que fue el que patrocinó a Pascual Estivil. ¿Por qué ese desprecio? Hombre, las malas lenguas, yo no lo afirmo, yo lo he oído, y pudiera ser que si intentaban llevarme por injurias o calumnias utilizaría el sistema del reportaje neutral, ya lo explicaré otro momento lo que es eso, para quitárselo de encima, porque les tenía cogidos. Incluso decía que a los niños de Pujol los tenía cogidos. Como ha demostrado a la larga. Exactamente. No, los partidos políticos y los políticos no nombran magistrados del Tribunal Supremo, los nombra el Consejo del Poder Judicial. Y no creo que hagan. Todos tenemos, esto se ha dado, la politización de la justicia. Hombre, a los políticos les encantaría tener, como tenía Al Capone, a los jueces en nómina en la agenda. No lo han conseguido y lo han intentado, pues, suavemente, no es decir, tipo Al Capone, pero tener influencias, este es nuestro, este no es nuestro, y no lo han conseguido. Yo creo que todos los jueces tenemos nuestra ideología total y hay que respetarla. Pero lo que no tenemos que hacer, y creo que no se hace en términos generales, es llevar esa ideología a la actuación judicial y en concreto a las sentencias. ¿Funciona bien entonces el Consejo? No ha funcionado bien. Necesita una reestructuración. Yo he hecho un trabajo junto con otros compañeros, pero claro, para hacerlo de otra manera hay que modificar la Constitución. Estamos con la misma. Porque
El Consejo es un órgano constitucional regulado por la Constitución. Yo no lo haría de 20 miembros, ni mucho menos, como tiene ahora. Yo no le daría más facultades de las que le ha desprovisto totalmente Gallardón, que lo quiere convertir, y lo ha convertido, en una Dirección General de Justicia, que dependiente del Ministerio, y eso es lo que está matando al Consejo. El Consejo, yo creo que actuó bien el segundo Consejo, el que por paradojas del destino presidía un señor que no era de la carrera judicial, Antonio Hernández Gil. Hombre, el Consejo, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Es un refrán de mi tierra, de Castilla. Pues eso, pura envidia. Han visto que es un poder que, ejercitando todo, tiene mucho más poder que un secretario de Estado o que un ministro. Y eso no se puede soportar en un Estado en que el poder ejecutivo, basándose en la Constitución, quiere tener todo el poder. Y nos lo está demostrando ahora el actual, con la mayoría absoluta, nos lo está demostrando el actual gobierno. Y eso no lo soportan fácilmente. Puede dar lugar a esa impresión. Te estoy siendo absolutamente sincero. Hay corporativismo, pero a veces el corporativismo es negativo, que basta de que sea juez para que te tiren a matar tus queridos compañeros, ¿sabes? O si te ves en un accidente de tráfico. O sea que te quedas horrorizado a veces. Pero no creo, sí se castiga lo suficiente. Lo que pasa es que son sanciones que no trascienden. O sea, el juez tiene un poco abandonado el juzgado de un pueblo, y solo se enteran en el pueblo que le han puesto una suspensión de 3 meses, una inhabilitación, una multa. No trasciende, no es motivo, noticia de la prensa nacional, ni siquiera de la provincial, vamos. Hombre, corporativismo tienen todos los cuerpos, desde los médicos. El de los médicos y el vuestro es famoso. Y el de los abogados, y el de todo, hombre. Tú métete con un abogado y salta el colegio de abogados como una pantera, sí, vamos. O sea que el corporativismo es un defecto de toda corporación, aunque sea una redundancia. Es eso. Pues cambiando la mentalidad. Y la mentalidad no se cambia en 2 días. Se cambia a través de ese libro denostado, esa asignatura que se le ha cargado el señor Wert, que es Educación de la Ciudadanía. Y nos ha metido religión, que no es la solución para el corporativismo. La soledad del juez es enorme. Ahora ya no tanto, porque ahora vas destinado, y es raro que vayas a un destino en que solo estés tú. Tiene que ser un juzgado muy pequeñito. Ya cuando vas a un juzgado te encuentras 7 jueces. Si vas a la audiencia a todos los compañeros, ya no hay esa soledad del juez. Ya puedes comentar, hablar, y estás asistido o acompañado por otros jueces o compañeros. Ya no existe tanto. Hubo un principio que sí, ahora ya no. ¿Por qué era eso? Hombre, pues por ejemplo, materialmente, uno de mis destinos fue ir al Escorial, y en el Escorial solo estaba yo de la judicatura. Tenía que venir a Madrid y ya me saltaba la prohibición de residir, de no residir, y tenía que para hablar con los compañeros y cambiar impresiones. No había internet, no había estos medios de comunicación social que hay ahora, no hay móvil, no. Pero ahora el que hable ahora de la soledad del juez no está en la realidad. Hombre, Castro, yo lo conozco, está en un juzgado que yo fui titular hace ya demasiados años, y no se sentirá solo nunca. Nunca. Ahora, cuando llevas un caso tipo NOS o tipo eso, sabes que te van a ametrallar. Eso está en el sueldo. Que no te caiga un caso importante. Fíjate el pobre Ruz, porque también le han cambiado los fiscales, la prensa de derecha ya duda de él.
Eso entra en el sueldo. Hombre, en España está atravesada por la corrupción. Y no se escapa ningún ente, órgano, corporación de la corrupción. Por una sencilla razón, porque no se ha educado a la gente. Quizá la culpa es no haber sido, que no hubiera fracasado la contrarreforma en tiempo de Felipe II, fíjate si me reforma. Si hubiéramos sido protestantes, si hubiera triunfado Lutero, incluso el calvinismo, no seríamos tan corruptos. Pero cuando existe una sociedad en que hagas lo que hagas, puedes confesarte y no pasa nada, y ya estás perdonado y puedes ir al reino de los cielos, pues claro, es un caldo de cultivo para la corrupción. Si a eso lo añades que no se ponen frenos, que hay una época de un despilfarro de dinero, cuando hay un primer ministro que dice que toda España es edificable, cuando a los ayuntamientos no se les da dinero, pero se les permite dar licencias de obras, pues tiene que haber corrupción. Tiene que haber corrupción, y la prueba que lo hemos tenido en la burbuja. Que la burbuja haya trascendido a la corrupción de la justicia, ya no conozco ningún caso de jueces, porque eso ya no se escapa a nadie, de que haya, en Gürtel, partidas que se han pagado, en Bárcenas, partidas, se ha pagado a políticos, se ha pagado, no aparece una partida para el juez de instrucción número X de Madrid. Eso no ha aparecido. En Valencia, que es el núcleo de la corrupción, y cuidado que ya se saben todas las partidas, no ha aparecido ni una partida para este juez, ni una partida para este fiscal. Algo será. No te digo que estemos inmunizados, pero que o no se han atrevido, o lo han considerado difícil, o no ha sido imposible. Pero el que me diga que en cualquiera de estos macrosumarios en que se ven transferencias, partidas, cuentas corrientes en el extranjero, todo, no aparece ningún juez ni aparece ningún fiscal. No, favorables a corruptos hay muy pocas sentencias. Lo que hay lentitud en la tramitación de las causas de los corruptos. Eso todo lo que quieras. Pero claro, no veo que haya una sentencia. En Málaga se... Estoy acordando de una ahora mismo, que es la de... Sí. Bueno, pero le condenan por otra cosa. Sí, está ya condenado, pero le está condenado, pero todavía no se ha escrito la palabra the end. Está sometido a recurso ante el Tribunal Supremo. Yo creo que esa sentencia no se tiene de pie. Es lo que a mí me parece. Sí, no se tiene de pie. Porque admitir unos hechos y decir que no, porque tiene mucha popularidad o le quiere mucho a la gente, eso no vale. Por eso es lo que te digo. Vale, entonces, digamos que en el... que hemos todos... No, exactamente, y el ejemplo es ese. Si tú encuentras en tu hemeroteca o mirando en estos macrosumarios alguna partida para un juez o para un fiscal, dímelo para ya empezar a dudar de mi criterio, ¿sabes? Nada, ninguna. Prácticamente no tenemos un organismo imparcial que nos diga si ha habido defraudación, si ha habido transferencia de fondos. Tenemos que recurrir siempre a la agencia tributaria o a la inspección de Hacienda, que son del gobierno. Entonces, como esté metido el gobierno, ahí no... Nada, es muy difícil y cuando se pone incómodo un inspector, tenemos ejemplos, no digo más. ¿Cuántos cambios ha habido? En NOS, en todos los demás. O sea que lo que tenía que haber es funcionarios, ahí hablo de los medios que te decía antes, no adscritos, funcionarios titulares de los juzgados y tribunales
especialistas en derecho fiscal, en derecho financiero, en derecho bancario, lo mismo que hay médicos forenses. Allí, cuando hay que hacer una autopsia o ver una lesión o ver si ha habido envenenamiento, no recurrimos al médico de la Seguridad Social, recurrimos a nuestro médico, al médico forense del juzgado. ¿Por qué no hay eso en lo demás? Porque a los políticos no les interesa. No les interesa. No les interesa lo más mínimo. Porque con una cosa así, muchos sumarios que están vivos todavía ya estarían celebrándose el juicio. O se hubieran celebrado ya. Hombre, yo creo que sí, el Código Penal es claro. La ley de enjuiciamiento criminal también, quizá estos macrojuicios no están bien, pero hemos tenido ejemplos que se han celebrado juicios macro, el 11M, lo de la operación en la Costa del Sol, con eso, y se han celebrado y han salido adelante. O sea que yo creo que si eso de alegar es que no tenemos la legislación suficiente para juzgar, no, lo que no tenemos son los medios, vuelvo a decir, los medios suficientes. El juicio mediático es terrible, terrible. Lo sufre todo ciudadano, jueces, condenados, no condenados, testigos. El juicio mediático es tremendo, tanto en la prensa escrita como en la televisiva o la hablada en la radio. Es terrible. Yo cuando hablan del cuarto poder, digo, sí, será el cuarto por el orden que ha aparecido, pero es un poder terrible. Es un poder terrible. ¿Cómo es la relación entre la justicia y la prensa? Ahora cada vez mejor. Antes veíamos un periodista y salíamos corriendo, le echábamos del Palacio de Justicia. Ahora no. Ahora tenemos muy buena relación, hay muy buenos periodistas de temas judiciales, del área judicial, francamente buenos, de todos los periódicos. Aquí ya no hago exclusión de un lado y de otro, todos son muy buenos. Y generalmente, incluso se puede decir que ayudan en determinados momentos a la justicia, lo cual está muy bien. El indulto es algo terrible. El indulto es una manera de socavar las decisiones judiciales. La ley que regula el indulto en España es de 1870, con una pequeña modificación en 1988. En 1870, poco antes de llegar a Amadeo de Saboya, todos los políticos sabían que eran corruptos y que habían hecho barbaridades, a pesar de la Revolución Gloriosa del 68. Y dijeron, la única manera de poder torear a los jueces es que sí, nos pueden condenar, pero nosotros podemos indultar. Pero es que es más sangrante todavía. Yo creo que es una ley inconstitucional, porque no necesita motivarlo. Yo indulto a fulanito porque lo acuerdo en Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, y se acabó. Y así hemos visto la escandalera, y perdón esta expresión que no es muy castellana, que con los últimos casos de los indultos que ha habido. Se ha indultado a gerifaltes grandes de la banca, se ha indultado a kamikazes que han matado a gente, la gente ya pide el indulto como el del Nido lo pide Ortega Cano, lo pide todo el mundo el indulto. El indulto tenía que ser a cuentagotas y por unas causas tan justificadas y justificables y con una motivación tan exhaustiva que no hubiera problema y que todo el mundo dijera,
vale la pena este indulto. Ahora, lo que no puede ser es el espectáculo que uno ve el boletín oficial cuando va a cesar un gobierno porque ha perdido las elecciones o va a reanudar, en Ministerio de Justicia, indultos, que mire la lista, páginas y páginas. Se van indultando a todo el que quieren. Como no tienen que explicar nada. O sea, que me parece que es una ley que hay que modificar. ¿Por qué no se modifica? Pues estamos lo mismo que en 1870, porque no conviene. Siempre nos queda la posibilidad de que a alguno de los nuestros le tengamos que indultar. Yo creo que ser una persona, sobre todo, tiene que tener cultura. Cultura absoluta. Saber derecho, que eso hay que saberlo y saber interpretar. Y luego estar en el sitio oportuno y saber con quién se está, y voy a emplear una expresión jugando el dinero. O sea, con qué personas tiene que estar, a quienes tiene que juzgar y saber esto. El juez no puede ser un héroe, no puede ser un apóstol. Los que hablan del apostolado o del sacerdocio del juez es que me produce verdadera carcajada, vamos. O sea, es que de risa. Y se ha utilizado mucho, ya no tanto, pero en los tiempos pretéritos se utilizaba, la judicatura es un sacerdocio. Los jueces somos personas muy normalitas que tenemos una gran responsabilidad por lo que estamos manejando, que es la libertad y el dinero de los ciudadanos, y es lo único. O sea, responsables, cultos y que sepan derecho. Y que no estén locos, que hay algunos ejemplos, pero en fin, eso es sobre todo. Es más, yo establecería un sistema. Tú apruebas la oposición. Muy bien, enhorabuena. Haces la escuela judicial, muy bien. Y estás 2 años provisional en un juzgado como juez. Si esos 2 años demuestras que estás tarao, echarte sin ninguna contemplación. Pero ¿quién prueba? Sí, el hombre. problema es la manera de probarlo. No, hombre, es jueces que han hecho el ridículo por su actuación, no solo poniendo sentencias, sino por su actuación en la vida, en todo eso no puede ser juez. Exactamente. Eso que no pongo ejemplos, pero hay miles. Mi amigo Román García Varela, que tenía hecho un escrito de todas las anécdotas judiciales, pudiera ilustrar esto perfectamente. Pero eso yo sería uno de los sistemas, que el juez tiene que estar en su sitio, saber derecho, saberlo aplicar y sobre todo estar en la sociedad, como cualquier ser humano. Soberbia, desprecio, todo. No somos otras personas. Es como si me dice, ¿qué defecto tienen los médicos? Pues igual, como todo ser humano, por desgracia. Hombre, sí. A mí me ha encantado en mis actuaciones judiciales que haya venido gente agradecida a decir, ¡ay, qué bien, me ha salvado la vida, qué bien lo ha hecho usted! Y todo eso. Esa vanidad sí que existe en los jueces. Sí, hombre, sí. Sobre todo ya a nivel de audiencia provincial, Tribunal Superior de Justicia, sí. Sí, eso desde luego, sin duda. Yo creo que todo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que estar muy satisfecho porque ha sido atender a la marea blanca, al movimiento ciudadano, y eso no tiene precio. Por mucho que se empeñe dos consejeros en privatizar una cosa ha demostrado que está con el pueblo, y eso es muy bonito, que los jueces estén con el pueblo.
No conviene que pueda hacer, que resuelva los temas que le planteen, que no sea salvador de la patria tampoco, que en España los de salvadores de la patria ya hemos tenido bastantes, que cumpla su misión, lo que te he dicho, aplique bien el derecho y que le den medios para que pueda hacer todo lo que sea necesario contra la corrupción, contra la violencia de género, contra todo lo que tú quieras. Eso es lo que es necesario. Mira, yo no es por presumir, yo he tenido todos los cargos que se pueden tener en la carrera judicial. He sido, aparte de juez, magistrado, he sido magistrado supremo, de la sala segunda de lo penal, de la primera de lo civil, presidente de la sala de lo civil, vocal del Consejo del Poder Judicial, vicepresidente del Supremo a veces, cuando faltaba el presidente, y a mí no me ha aupado ningún partido político. A mí me han aupado personas que me conocían dentro de la carrera judicial que podían votar esos nombramientos. Léase Fernando Ledesma, léase Pascual Sala, léase Manuel Peris, todos estos, Francisco Huet. ¿Es tu caso una excepción o es tu caso la norma? No, lo normal. Yo en la época que tuve, cuando fui presidente de calificación en el Poder Judicial, que pasaban todos los nombramientos por mi mano, pues he nombrado gente que teóricamente era casi de extrema derecha, en cargos del Tribunal Supremo, como de todo. A mí lo que me importaba es los requisitos que te he dicho. Que sepa derecho, que sea responsable, culto y que sepa que esté en la sociedad. Dejando aparte la ideología. Totalmente. Hombre, pues muy difícil, pero como está todo muy difícil, estamos en una situación terriblemente difícil. Estamos, que no sé si los más optimistas dicen que saldremos dentro de 10 años, como ha dicho Olli Rehn, el consejero. O sea, sí, no, pero es que depende todo, no solo de la situación económica. La situación económica puede salvarse más o menos, salir a las grandes cifras, pero mientras haya este número de parados, mientras esté el copago, mientras estén coartando la sanidad, no puede estar bien esta sociedad. Y los jueces, vuelvo a decir, estamos en la sociedad. O sea, no puede estar bien. Que llegarán tiempos mejores, siempre hay que tener esperanza. Todo, siempre que viene uno, rebota y salta. Lo que pasa es que dan unos augurios aquí, que el más optimista dice dentro de 10 años, o sea que figúrate. Ahora, no se puede estar en un sitio bien mientras haya estas lacras que hemos visto. La gente joven sin trabajo, los parados, las familias que ya no tienen padre, madre y 2 hijos y que no tienen ya ningún ingreso, que eso nos lo están dando la estadística todos los días, que no es que lucubremos, es que nos lo dicen ya claramente. Y mientras haya eso, no puede haber nada bonito y que funcione.